Buenos días. Bueno, les habla Nelson Almazán. Continuamos con los estudios de escatología. Bueno, creo que es muy importante hablar de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Viene del griego hermeneu, que significa interpretar. Exegesis. ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Eso habla de la exegesis. Hermenéutica. ¿Cuál es el significado del texto de hoy? Fases de interpretación. Escudriñamos la Biblia para observar la palabra de Dios, para conocer lo que dice. ¿Qué dice? Interpretar la palabra de Dios para entender lo que dice. ¿Qué significa? Aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice. ¿No? Propósito fundamental de la hermenéutica: obedecer la santa palabra de Dios. No es el mero conocimiento de la Escritura. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, vivirla es excelente. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis antes de entrar a Apocalipsis? Vamos a más adelante a hablar de Apocalipsis 1:1. Porque en este tiempo es muy importante estudiar, como dice la palabra del Señor, es muy importante estudiar la Biblia, y mejor y más excelente es aplicarlo, ¿no? 4 razones para interpretar correctamente la Biblia. Es para agradar a Dios, crecer espiritualmente, ayudar a otros, mantener la sana doctrina. Es por eso, y ahí están los versículos bíblicos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, muchos pastores ignoran por qué se debe estudiar la hermenéutica. Es muy importante estudiar y enfatizar en un estudio bíblico, ¿no? Si tenemos una interpretación correcta de la palabra del Señor, pues agradaremos a Dios, creceremos espiritualmente, ayudaremos a otros a que crezcan espiritualmente y mantendremos una sana doctrina, ¿no? Hoy en día el problema de la iglesia es que la Biblia, la veracidad o la validez de la Biblia no está en la misma Biblia, sino en que la interpreta. Y esto es porque porque los pastores no manejan una verdadera hermenéutica, ¿no? Por eso nosotros hacemos énfasis en el griego, en el hebreo, en el arameo también, ¿no? Entonces es por eso importante puntualizar este punto. Ahora vamos al siguiente cuadrito. Definición de hermenéutica. La hermenéutica viene de la palabra griega que significa interpretación y quiere decir el arte de interpretar los escritos, ¿no? Muy importante es esto en este tiempo. Ayer me he sorprendido, muy lamentable, estoy muy sorprendido, porque he escuchado pastores decir que, basándose en Mateo 24:14, que en Bolivia se va a seguir predicando así, normalmente se va a predicar, dice la Biblia, o sea, y se ha basado en un versículo, ¿no? Y es más, dijo este pastor que los que dicen que la iglesia va a pasar persecución, eso dijo así, es la palabra del diablo, dijo, ¿no? Entonces, esto está muy mal, porque no tienen un manejo hermenéutico, es muy pobre, no ha leído la Biblia, y es muy lamentable que iglesias grandes se les permitan hablar así o predicar, ¿no? Eso está muy mal, porque la palabra del Señor nos habla, sobre todo en el Apocalipsis, que las cosas van a empeorar, pero también va a haber una iglesia santa que va a predicar el evangelio, sí, pero con persecución. Bueno, hay diferentes escuelas de interpretación bíblica. Aquí está la escuela historicista. Sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia en particular de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en esta escuela histórica están los adventistas, están, sobre todo la adventista, son escuelas de interpretación, pero tienen muchas falencias la historicista, ¿no? Tiene muchas falencias, eso lo veremos más adelante también cuando sea el tema pertinente. Bueno, esto es una escuela historicista donde, por ejemplo, señalarán que el anticristo no es una persona, sino es el Vaticano, y empiezan a no hacer un análisis en el griego, ¿no? Por ejemplo, en el griego, cuando se habla del anticristo, se habla de proscuneo, que la gente va a adorar a un hombre, pero se refiere proscuneo de adoración, que la gente va a poner la frente en el piso, ¿no? Entonces proscuneo significa eso en el griego.
Lamentablemente la escuela historicista no tiene un análisis en el griego, pero es importante también estudiarlo por lo menos hacia afuera, por lo menos así, ¿no? La escuela futurista, acepta el libro de Apocalipsis como profecías que en el principio aún no se han cumplido, sino que tienen su cumplimiento en el futuro durante una crisis final, en particular del capítulo 4 en adelante. Es interesante estudiar la escuela futurista, es muy importante. Ahora, mi percepción y mi percepción personal es que el anticristo es una persona y también es un sistema, ¿no? ¿Por qué es muy importante estudiarlo eso, no? La escuela futurista en este caso habla que el anticristo es una persona, ¿no? Para mí son los dos, es una persona y es un movimiento. Esto basándome en 1 Juan 2:18, cuando dice que el anticristo es un movimiento, no es un poder pernicioso. 1 Juan 2:18 hasta el 20. Pero es muy importante puntualizar esto, la escuela futurista, que la mayoría de las iglesias aceptan esta escuela futurista, ¿no? Pero lo más importante, la hermenéutica te va a pedir ir al griego, hebreo, arameo y 5 versículos para sacar una interpretación, ¿no? Ahora, aquí está la escuela preterista que subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis durante el siglo I. Tiene que identificar a los personajes del libro con personajes históricos de la época del siglo I. La escuela preterista es una escuela más que todo que señala que las profecías ya se cumplieron hasta el siglo I y que ahora vivimos el reino de Dios. Esto pertenece más que todo a la interpretación de la Iglesia Católica. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de interpretación, una sana interpretación bíblica. Aquí vemos las diferencias entre el arrebatamiento, que viene del griego harpazo, y la segunda venida de Jesús, ¿no? Aquí, por ejemplo, Jesús permanecerá en el aire en las nubes. En el arrebatamiento, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. Será antes de la tribulación, ¿no? Y en la segunda venida de Jesús, la paz será restaurada en la tierra. Aquí están las diferencias. Estamos dando solamente un ejemplo, ¿no? En este tiempo los pastores hablan que están esperando la segunda venida de Jesús. No, estamos esperando el arrebatamiento, y la segunda venida de Jesús es después de la gran tribulación. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y aquí están los versículos bíblicos para hacer una interpretación. Como se darán cuenta, para sacar una interpretación referente al arrebatamiento tenemos que irnos a más de 5 versículos. En el caso de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, igual estamos tomando más de 5 versículos, y todavía estamos yendo, en el caso del arrebatamiento, igual a ir al griego, ¿no? Y eso es lo que nos pide mínimamente la hermenéutica, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay una crisis de esto en las iglesias. Método de interpretación. Los eventos futuros deben ser interpretados sobre una base literal, a menos que se pruebe que el lenguaje es simbólico. Cuando este es el caso, esta debe ser interpretada para enseñar una verdad literal. La mejor forma de interpretación bíblica, muchos teólogos saben también esto, que es la mejor, es la literal, porque cuando la Biblia te habla de un simbolismo, también lo literal te lleva a lo simbólico. En este caso, muchas escuelas teológicas, sobre todo de teologías liberales o postmodernas, no cumplen con este requisito, ¿no? Con lo que te pide la teología pura y la teología bíblica, ¿no? Es por eso muy importante señalar y puntualizar que hoy en día hay teologías liberales que no cumplen con esto, y hoy en día está de moda eso, como la prosperidad. La teología de la prosperidad no cumple con una sana doctrina ni con una teología bíblica. Es por eso que es muy importante señalar y formarse en el campo de la hermenéutica, para que no, como tú como pastor, no desvías a tus ovejitas. Bueno, escatología viene de la palabra griega escatos, que significa postrero, último, y logos, estudio. La escatología es el estudio de las últimas cosas o los eventos futuros. Bueno, eso es muy importante. También es importante que ahora los postreros tiempos empezaron con el Pentecostés hace casi 2000 años. Ahí empezaron los postreros tiempos. Ahora estamos en el tiempo de la última hora antes de la hora de la ira. Creo que es muy importante cambiar estos conceptos, porque muchos pastores he escuchado predicar que estamos en los postreros tiempos.
No, los postreros tiempos empezaron cuando nació mismamente la iglesia en el Pentecostés, con la ascensión de nuestro amado Espíritu Santo, y ahora estamos en la última hora antes de la hora de la ira. Significa que estamos ya para irnos en el arrebatamiento, ¿no? Y eso es muy importante puntualizar. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la escatología es el estudio de las últimas cosas o eventos futuros. Tendría que ser más exactamente de la última hora antes de la hora de la ira. Entonces, eso es muy importante puntualizar. Escatología bíblica. Bueno, la palabra escatología significa etimológicamente tratado de los escatos. Escatos significa griego cosas últimas, es decir, escatología es el estudio de las cosas que sucederían tanto con cada persona individual como con la humanidad al final de su historia y de su vida. Para estos propósitos, las cosas últimas se identifican sobre los 4 puntos principales: muerte, juicio, cielo o gloria y el infierno, ¿no? También estaría el lago de fuego y otras cosas, pero estoy hablando de las cosas más principales en estos puntos, ¿no? Es por eso es muy importante que estudiar la profecía y la escatología también como parte de la teología, para saber interpretar qué está pasando o qué señales estamos viviendo actualmente. Jesucristo nos dijo que estemos atentos a las señales antes de la venida, antes del arrebatamiento, y es por eso importante entender esto, ¿no? Hoy en día tenemos que enseñar en nuestras iglesias escatología al final de los tiempos. Bueno.